Bueno, buenas noches a todos los que hoy nos están viendo, a todos y a todas. Esta noche tenemos con nosotros a Alfredo Alonso de la Fuente para realizarle, como ya nos ha comentado nuestro compañero, una entrevista en vivo y en directo. Alfredo cursó Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, es graduado por el Real Conservatorio Superior de Música y, bueno, en cuanto a las actividades espíritas, es divulgador, es articulista, es conferenciante, es miembro de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española. Junto a ello, es presidente del Centro Espírita Alborada Nueva en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Alfredo, bienvenido a este espacio para entrevistas. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenas noches a todos. En este caso, vamos a tratar dos temas muy interesantes contigo. Por un lado, la mediunidad y por otro lado, la obsesión. Y vamos a intentar también que haya una relación. A ver si existe relación o no existe relación, cuáles son las dificultades entre una para con la otra. Vamos a ir examinándolo y vemos, ¿vale? Estupendo, querido amigo. Bueno, pues quisiera agradecer de corazón esta oportunidad y recomendar a todos aquellos que están empezando en el estudio de la doctrina espírita que se formen a través de los libros básicos de Allan Kardec y los complementarios que llegaron después, que no basen su formación únicamente en la visualización de vídeos de Internet, de conferencias, porque muchas veces los ponentes pueden emitir opiniones personales o interpretaciones personales que pudieran llevar a error. Por tanto, que sean un complemento, pero que la base del estudio siempre sean los libros. Eso es, siempre la codificación y luego, como siempre, vamos completando, ¿no? Bueno, en torno a las preguntas de hoy, empezamos con el primer tema, que es la mediunidad. De una manera breve y sencilla, porque sabemos que es un tema bastante completo y complejo, para introducirnos en esta temática, ¿qué es la mediunidad y cuáles son los tipos existentes de mediunidad? Bueno, realmente, como nos dice el famoso ítem 159 del libro de los médiums, todo aquel que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por ese hecho medium. Según esta definición, todos podemos considerarnos medium, pues todos recibimos las influencias de los espíritus. Sin embargo, se cataloga a aquellos en los que tienen un efecto ostensible. Allan Kardec estableció dos grandes grupos dentro de la mediunidad de efectos físicos y la mediunidad de efectos intelectuales. Como la propia palabra dice, en la de efectos físicos se producen una serie de efectos, como puede ser la tiptología, la mediunidad motora, los aportes, las materializaciones, y sin embargo en la mediunidad de efectos inteligentes ya encontramos comunicaciones inteligentes, pues podemos encontrar la psicografía, pues la mediunidad de evidencia, la mediunidad parlante, la mediunidad auditiva y muchísimas más que se despliegan en este maravilloso tratado que de fundamental estudio para todos, ¿no? Los que queremos profundizar en este área tan compleja, ¿verdad?, de la mediunidad. Muy bien, gracias, Alfredo. Bueno, los espíritus en la codificación nos dicen que todos somos medium. ¿Eso significa que todos podemos comunicarnos con los espíritus? Y si esto es así, ¿a través de qué mecanismo podemos hacerlo? No debería de existir una pretensión de querer desarrollar una determinada mediunidad. Realmente lo idóneo es que vayan floreciendo de una manera espontánea, de una manera natural, ¿no? Porque se trata de una facultad orgánica, ¿no? No se trata de un privilegio, ni se trata de algo que podamos realmente nosotros desarrollar por nuestra propia querencia, ¿no? Debemos de tratar de, una vez que encontremos que pueda aflorar algún tipo de mediunidad ostensible, pues eso sí, educarla de manera adecuada. Con respecto a los mecanismos que comentas, es un estudio muy interesante, ¿no? La dinámica realmente neurofisiológica de lo que es la mediunidad. Si te parece, podríamos hacer primeramente una comparación a nivel orgánico para poder hacernos más a la idea, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo algo diferente a lo normal, podemos sentir la vibración de un móvil, ¿no? Percibimos esa vibración. Entonces hay unas neuronas mecanorreceptoras que son las que se encargan de recoger ese estímulo. En este caso se llaman los corpúsculos de Pacini. Llevarían
desde los nervios, sistema nervioso periférico que se encuentran hasta la médula espinal, que es el sistema nervioso central. Ascendería hacia arriba hasta el tálamo. El tálamo es el núcleo sensorial, donde se filtran todos estos estímulos. Y finalmente llegaría al córtex, a la corteza somatosensorial. Entonces es cuando percibimos o cuando sentimos. Posteriormente se producirá una respuesta efectora que puede ser motora o que puede ser endocrina. Sin embargo, cuando hablamos de mediunidad, tenemos que hablar de vibraciones que se encuentran fuera del espectro que nosotros podemos recoger con nuestros sentidos normales. Por tanto, hablaríamos de que la comunicación se produce entre periespíritus, entre el periespíritu del espíritu que va a comunicar y el periespíritu del medium. Primeramente, el espíritu tiene que estimular el campo mental del medium. Lanza una corriente de pensamiento que llegará a través de los centros de fuerza, también llamados centros vitales o chakras, que se encuentran íntimamente ligados al sistema nervioso y sistema endocrino del medium. Destacando entre todas las glándulas la glándula pineal, una pequeña glándula que según André Luiz es la glándula de la vida mental y de la mediunidad. Según algunos estudios, esta glándula produce cristales de apatita. A mayor cantidad de estos cristales, mayor será la capacidad mediúnica, mayor será la captación electromagnética. Finalmente se reverbera en la pineal, llegaría a este tálamo igualmente y finalmente produciría un barrido en todo el córtex cerebral. Esta inhibición cortical principalmente inerva los lóbulos frontales y producirá el efecto de trance. Cualquier comunicación mediúnica está sujeta a un trance que puede ser superficial, puede ser parcial o puede ser profundo. En el caso de los trances más profundos, el medium no guardará un recuerdo vivo de lo que ha sucedido, puesto que, digamos, estará más desprendido y ese recuerdo, digamos, esa memoria no quedará en su hipocampo, ¿no?, de físico, sino que de algún modo pues permanecerá en ese cerebro espiritual, ¿no? Entonces, pues este estudio es muy interesante. Dependiendo de las distintas mediunidades, pues se accederá a distintas partes de ese córtex. En caso de una incorporación de una psicofonía, pues estaremos en la región, en el área de Broca, ¿no?, por ejemplo. Bueno, es un tema muy extenso y muy profundo y podemos ir poco a poco abordándolo, ¿verdad?, en esta noche tan especial. Gracias, Alfredo. Bueno, continuando con estos puntos, en torno a algunos de los mecanismos para trabajar la mediunidad, existen las reuniones mediúnicas, ¿no? ¿Cómo debieran ser estas reuniones mediúnicas y qué elementos inciden en ellas, ¿no? En ambos aspectos, tanto el espiritual como el encarnado. Las reuniones mediúnicas, lo idóneo es que se desarrollen en el marco de un centro espírita. ¿Por qué? Porque, bueno, mediunidad ha existido realmente en todos los tiempos de la humanidad, ¿no? Tiempo de los caldeos, de los asirios, los profetas eran médiums, encontramos a Sócrates, a Juana de Arco, ¿no? Mediunidad ha habido siempre, pero realmente fue con el espiritismo donde encontramos las técnicas y las directrices de seguridad principales para desarrollar adecuadamente la mediunidad. Una vez que estudiamos en el entorno del centro espírita, la reunión mediúnica tendrá dos grupos fundamentales. Por una parte encontraremos al equipo de encarnados y por otra parte tendremos al equipo de desencarnados. Realmente los encarnados somos tan solo el último eslabón de una cadena maravillosa de trabajadores. Realmente nosotros somos los primeros beneficiados, los encarnados, en este tipo de reuniones mediúnicas. Podríamos establecer una diferenciación en el equipo, ¿no? Encontramos pues, a un director, encontramos al equipo de mediums, encontramos al equipo de apoyo, ¿no?, tanto vibratorio como también pudiendo extender pases cuando fuera necesario, ¿no?, los orientadores. Y tenemos el equipo de desencarnados, donde hay una organización maravillosa que comienza mucho antes del día de la reunión. Nosotros realmente se nos pide muy poquito, ¿no? Tenemos que tener esta reforma moral, ser vigilantes a ser posible durante todos los días, no solamente en el día de la reunión. Tenemos que guardar allí pues, una serie de normas, ¿no?, de disciplina que podemos después comentar tranquilamente, ¿no? Los mentores espirituales utilizan incluso técnicas magnéticas y utilizan determinados aparatos también que sirven, ¿no?, durante el desarrollo de la reunión.
como nos explica André Luiz en el libro En los dominios de la mediunidad. Por ejemplo, los psicoscopios. Los psicoscopios son unos aparatos en los cuales ellos pueden detectar la vibración del alma y pueden de ese modo determinar la adecuación, ¿no?, de determinada persona o determinado medium para una comunicación. Existen también los condensadores ectoplásmicos, ¿no?, que son como plasmas donde utilizando, digamos, el ectoplasma, ¿no?, el fluido de los presentes, pueden proyectar distintas imágenes al espíritu, ¿no? Imágenes de su pasado que muchas veces se encaminan a sensibilizar y a poder pues ayudarle en ese momento en el que se encuentra, ¿no? Nos comentabas algo bastante interesante, ¿no? Que son las disciplinas en cuanto al trabajo mediúnico. ¿Qué tipo de trabajos, de actividades tiene que hacer el medium, incluso los trabajadores que no sean mediums propios previos a una reunión mediúnica, durante la reunión mediúnica, después de la reunión mediúnica? Sí, realmente, Álvaro, la reunión mediúnica es una invitación a un cambio de conducta en nuestra vida, a una reforma moral, a una responsabilidad. En el momento en el que tenemos la bendición de participar en estos trabajos, se nos exige un cambio. Y evidentemente no puede ser un cambio únicamente en el momento o en el día de la reunión, ¿no? Es fundamental que nos preparemos, que estudiemos adecuadamente y lo principal es que se consiga una armonización del grupo. Es decir, el grupo no pueden ser distintas personas independientes, sino que tiene que formar una unidad, como si fueran los engranajes de un reloj, ¿no?, antiguo, que necesitan de todas las piezas para poder funcionar. Por eso mismo es muy interesante el desarrollo de un estudio previo de mediunidad y armonización, para que el grupo vaya estudiando juntos, para que se vayan estableciendo los lazos de confianza, de amor, tan necesarios, ¿no? Porque realmente, una vez que nos iniciamos en el trabajo de las reuniones mediúnicas, nos damos cuenta de que tenemos que establecer una vibración conjunta. Igual que entramos en una floristería y de repente percibimos el olor, ¿no?, que es diferente. Igualmente los espíritus, cuando accedan a la reunión mediúnica, tienen que verse conmovidos ya por la vibración, por el ambiente que hay allí. Tienen que notar algo muy especial. Y durante la reunión mediúnica las palabras realmente serán secundarias, serán más los sentimientos que nosotros imprimamos en esas palabras, en el deseo de auxiliar a estos hermanos, como hermanos que somos del camino, no posicionarnos ni mucho menos como personas perfectas, porque no lo somos y realmente tenemos que abordarlo con mucha humildad, con mucha empatía, porque es necesario ponernos en el lugar de estos hermanos. Escucharles, lo fundamental es escuchar, ¿no? Antes de lanzar ningún tipo de mensaje, ¿no? Tenemos que saber, ¿no? A lo mejor tú le vas a hablar de Jesús y es un hermano que es musulmán. Entonces tenemos que tratar primero de informarnos, de que el espíritu hable, observar mucho, porque a veces no estará tanto en las palabras como en los gestos, ¿no? O en las circunstancias que puedan surgir, ¿no?, en la propia incorporación del medium. Entonces, por parte de los encarnados, son una serie de requisitos muy importantes los que tenemos que cumplir, ¿no? Bueno, comentabas en torno a la primera pregunta con respecto a los tipos de mediunidad y de la aplicación de los mismos, ¿no? Quisiéramos hablar en este caso sobre las materializaciones, que sabemos que durante mucho tiempo en Europa y en otras zonas han sido uno de los fenómenos pues, más conocidos, ¿no? Incluso más estudiados. Siguen produciéndose y por otro lado, una segunda pregunta. ¿Por qué dichos fenómenos no se realizan actualmente en los centros espíritas de una manera tan impresionante como lo hicieron antaño? Muchas gracias, Álvaro. Es una pregunta muy interesante. Realmente el espiritismo comenzó, ¿no?, con los fenómenos físicos, ¿no?, en 1848 en Hydesville, ¿no? Realmente orquestaron desde el plano espiritual la movilización de mesas, ¿no?, allí en la zona de América, que después se trasladó a Europa. Precisamente Allan Kardec, ¿no?, acudió a una de estas reuniones, ¿no? Entonces los tiempos
de los movimientos de objetos, los tiempos de materializaciones realmente pues ya han pasado, ¿no? Ahora estamos en el momento de la transformación moral, ahora estamos en otro punto diferente, porque incluso si se produjesen materializaciones hoy en día y pudieran grabarse, registrarse en vídeo, pues nadie realmente las creería, porque ya podemos ver en los efectos especiales de las películas, pues efectos de todo tipo, ¿no? Entonces ahora mismo no tendría demasiado sentido el desarrollar, que los espíritus desarrollaran un trabajo como el que conlleva este tipo de reuniones. Es muy interesante, sin embargo, estudiar lo que se produce durante la materialización, porque realmente es un campo de estudio que nos va a ayudar a entender otras muchas cosas. Bueno, tenemos que comprender que nuestro registro perceptivo es realmente limitado. En el libro Obreros de la Vida Eterna nos comentan que tan solo somos capaces de percibir una octava parte de los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor. Realmente registramos con nuestra visión un máximo de 780 nanómetros. Nuestros oídos llegan a percibir 20.000 hercios como máximo cuando somos niños. Es decir, la mayor parte de los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor nos pasan inadvertidos. Entonces, para que se pueda producir una materialización y que pueda haber una persona que no tenga mediunidad, porque el que tenga una evidencia pues será capaz de registrar la vibración y podrá percibir a ese espíritu. Pero aquellos que no tengan esa capacidad mediúnica, se necesitará de proveer al espíritu o al objeto, ¿no? Porque pueden ser materializaciones animadas o inanimadas. Pueden ser materializaciones completas o parciales. Se puede materializar una mano nada más. Pueden ser materializaciones tangibles o intangibles. Es decir, que todo va a depender de la cantidad de fluido vital con que se impregne, digamos, pues el objeto o la persona que quiera materializarse, ¿no? El ectoplasma podemos encontrarle en el doble etérico, que está entre el perispíritu y el cuerpo. Es el cuerpo por donde circula el fluido vital, es el responsable de la vitalización magnética de nuestro cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. El ingeniero Hernani Guimaraes Andrade, en su libro La teoría corpuscular del espíritu, nos presenta un acercamiento de varios investigadores, ¿no?, que realmente estuvieron registrando la composición de ese ectoplasma. Encontraron, por ejemplo, células epiteliales, leucocitos, esto es normal porque se expele, ¿no?, por los propios poros. Encontraron materia grasa. Incluso Jorge Andrea, en el libro Dinámica Sí, nos ofrece que el ectoplasma lo produce el adenosintrifosfato, el famoso ATP, ¿no?, que es este nucleótido que produce la mayor parte de la energía para los procesos celulares, ¿no? Algún investigador incluso ha formulado una fórmula química del ectoplasma, ¿no?, dándole una naturaleza proteica, donde encontramos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno sobre todo, ¿no? Por tanto, es un fluido vital que también es muy sensible a las proyecciones de la psique, del pensamiento. Como bien decías, en la antigüedad, ¿no?, se produjeron fenómenos registrados por grandes científicos como Sir William Crookes, que fue un premio Nobel, ¿no?, un hombre extraordinario, creador de los rayos catódicos, ¿no?, descubrió el cuarto estado de la materia, ¿no?, el plasma, y estuvo registrando durante 3 años las materializaciones de la medium, una chica muy jovencita que se llamaba Florence Cook, y se materializaba el espíritu de Katie King. William Crookes tuvo la oportunidad, como gran científico que era, de registrar y de medir incluso las diferencias entre la medium y la materialización. Katie King, el espíritu, era más alta, era más corpulenta, tenía una frecuencia de latido menor. Realmente pues eran muchas las diferencias que había entre ambas, ¿no? Y este gran científico lo dejó registrado durante todos estos años. Hay muchos testimonios de estas reuniones con Katie King, muy interesantes, porque era un espíritu que no era de un grado muy superior y de hecho pues era una persona muy, muy cercana y muy juguetona, ¿no? En alguna ocasión incluso pues uno de los asistentes le gastó una broma y Katie pues le dio un puñetazo. Entonces pues esta persona le cogió la muñeca y notó como si fuera cera, ¿no?, como si casi se derritieran en sus manos, ¿no? En una ocasión pues cogió también a un niño y bueno, pues hablaba con todos los que estaban presentes, se ponía a bailar, es decir, que eran reuniones que realmente pues estaban verificando
la existencia de una materialización espiritual, ¿no? Porque también la materialización puede ser del propio medium. Es decir, hay muchos tipos de materialización. Pero en este caso se estaba, digamos, dando fe de que era un espíritu diferente el que se materializaba en este caso, ¿no? También encontramos los aportes, lo que son las materializaciones de objetos inanimados, ¿no? Es muy interesante también, yo me preguntaba cómo es posible que puedan aportar un objeto a través de las paredes, ¿no? Si están las puertas cerradas y todo, ¿de qué manera lo hacen los espíritus, ¿no? Pero es que realmente tenemos que pensar que la materia no está completamente sellada, no está hermética, ¿no? El propio Stephen Hawking, ¿no?, nos habla de la espuma cuántica. Cuando nosotros acercamos el zoom a un objeto material, vamos viendo aberturas, es decir, no está completamente sellado. Y los espíritus, ligando a sus fluidos ese objeto, son capaces de penetrarlo, porque el periespíritu, una de sus propiedades es la penetrabilidad. Entonces estos objetos, unidos al periespíritu, podían traspasar esas barreras materiales y finalmente con el ectoplasma, que a veces toman también de la naturaleza y de los animales, de las plantas, ¿no?, pues pueden, digamos, rodear al objeto y que podamos registrarlo con nuestros sentidos materiales. Gracias, Alfredo, sobre todo por estas explicaciones, ¿no?, que nos sirvan para, bueno, para investigar un poquito también sobre el tema. Antes de pasar a la siguiente pregunta, y para no cambiar de tema, yo creo que sería importante, ¿algún libro que nos recomiendes en cuanto a la historia de las materializaciones, a cómo se producen? Bueno, realmente hay muchos libros interesantes. Tenemos las investigaciones sobre los fenómenos hipnóticos y espiritistas de César Lombroso. Tenemos también el espiritismo ante la ciencia, por supuesto, de Gabriel Deland, ¿no? Cualquier libro de Bocchan o de Deland pues nos puede dar muchos ejemplos, ¿no?, a nivel científico de materializaciones. Hay un libro que publicó la Federación Espírita muy interesante, ¿no?, precisamente que habla de estas materializaciones del espíritu de Katie King y bueno, que reúne un poco todos los testimonios de todas las personas que estuvieron en estas reuniones. Bueno, la mediunidad se constata en la doctrina espírita como el elemento científico, ¿no?, de la misma. ¿Debe la mediunidad realizarse únicamente como estudio científico o debe ir unida al Evangelio y a la reforma íntima? Muy buena pregunta, Álvaro, y muy necesaria, sobre todo para los medium que comienzan. Efectivamente, pues hay muchas clases de mediums, ¿no? Hay mediums que no son espiritistas, que no están formados en la doctrina espírita y lamentablemente pues suelen terminar siendo presas de espíritus inferiores porque están profesionalizando, digamos, la mediunidad. Están cobrando por sus sesiones, están atendiendo a cuestiones mundanas, ¿no?, sobre cuestiones materiales o sentimentales de las propias personas. Un medium formado dentro de la doctrina espírita tiene que ser un discípulo del bien. Realmente, como dices, tiene que vivir el Evangelio, seguir las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo, perdonando siempre, habilitándose día a día en el intercambio regenerador con lo alto, en provecho de la reforma general de la humanidad, del planeta y realmente de sí mismo. Un medium no debe de perder nunca ese espacio interior, a pesar de todo lo que pueda sucederle a nivel material. ¿Cómo conseguir esto? Me viene a la memoria una historia de un antiguo rey en Oriente. Era un rey que tenía muchas posesiones materiales. Sin embargo, tenía fama de ser muy espiritual, ¿no?, de tener una espiritualidad muy grande. Y había uno de los súbditos que, bueno, tenía mucha curiosidad, ¿no? Decía, ¿cómo este rey, con todo lo que posee, cómo es capaz de mantener esa espiritualidad? Un día fue a verle, pidió una audiencia y habló con él y le preguntó, Majestad, yo quisiera saber cómo usted consigue tener ese campo interior, esa espiritualidad a pesar de todas las riquezas que posee. Y el rey le dijo, voy a contestar a tu pregunta, pero antes quisiera que te dieras un paseo conmigo para enseñarte todas las riquezas materiales que tengo. Vas a llevar una vela encendida durante todo el paseo. El único requisito es que si esa vela se apaga, te voy a decapitar. Claro, el otro se quedó completamente parado, pero como tenía tanta curiosidad, aceptó el reto. Entonces, bueno, comenzaron el periplo, fueron por todo el palacio,
fueron por los jardines, fueron por unos museos que tenía el rey, le enseñó los jarrones, le enseñó los cuadros. Cuando llegaron al final de su viaje, el rey le preguntó, bueno, ¿y qué te han parecido mis riquezas materiales? Y le dijo el súbdito, pues, Majestad, si quiere que le diga la verdad, he estado tan pendiente de que no se me apagase la vela que apenas he percibido nada. Y le dijo el rey, ahí tienes la respuesta. Eso es lo que hago yo, permanecer siempre pendiente de mi luz interior. ¿Y cómo podemos mantener esa luz interior? Fundamentalmente con la adquisición de hábitos saludables como lo son la meditación y la oración. Un médium tiene que vivir en constante oración, no una oración siguiendo un ritual, teniendo que tener la luz apagada, estar en su cuarto. Podemos emitir oraciones constantemente, podemos lanzar destellos a lo alto, podemos mantenernos conectados con esa espiritualidad mayor en todo momento. Y podemos, por supuesto, tener también esos momentos de recepción durante la meditación. Hay muchas técnicas de meditación que han sido escritas, ¿no? Y realmente cada uno tiene que acoger la que pueda irle mejor. Pero es fundamental que adquiramos estos hábitos si queremos trabajar en el campo de la mediunidad y adquirir ese equilibrio tan necesario. Gracias, Alfredo. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, así que te pediría que fueras un poquito más conciso en las respuestas, ¿vale? Porque nos quedan un montón de preguntas y, ¿vale? Bueno, ¿cuál debe ser el papel de los mediums para el correcto desarrollo de los trabajos de mediunidad? ¿Y de qué manera el animismo puede interferir en el trabajo de las reuniones mediúnicas? Muy bien, gracias Álvaro. Disculpad, sí, procuraré ser más conciso. Bueno, el animismo, como la propia palabra dice, ánima, ¿no? Pertenece al propio espíritu del medium. Realmente este término no lo mencionó Allan Kardec, sin embargo, sí que habla de él en el libro de los mediums, ¿no? Habla de lo que significa este concepto de animismo, ¿no? En el capítulo del papel del medium en las comunicaciones espíritas. Realmente el medium puede, en un momento determinado, producir una comunicación que sea su propio espíritu el que la esté dando, ¿no? Que se esté abriendo una puerta a un subconsciente profundo donde esté aflorando esa memoria de una vida anterior, donde tal vez ha tenido alguna desavenencia, algún desequilibrio y ha permanecido una zona oscura, es decir, un asunto sin resolver. Desde la reunión mediúnica tenemos que arroparle y que atenderle porque no deja de ser un espíritu necesitado igualmente. Entonces nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que utilizamos con cualquier espíritu, ¿no? Y acoger esta comunicación del medium. Realmente el animismo en los medium que inician, ¿no? El desarrollo es bastante común. Y muchas veces pues surge la pregunta de cómo podemos determinar el mensaje, si es anímico, si es mediúnico. Un cierto grado siempre de animismo va a haber en toda comunicación, porque el medium está, digamos, interpretando el mensaje del espíritu que viene a través del pensamiento. Entonces, pues siempre un mismo mensaje recibido por dos distintos medium, pues va a tener la misma esencia, pero quizás va a estar expresado de manera distinta, ¿no? Bueno, en la actualidad los centros físicos permanecen cerrados o en su gran mayoría, bueno, pues estamos viendo que se van abriendo fases, ¿no? ¿Podemos realizar la mediunidad en nuestras propias casas? Eso sería una pregunta. ¿Y qué otras maneras hay de trabajar la mediunidad? Sí, por favor, mucha atención, no realizar la mediunidad, por favor, en las casas. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Ahora mismo nos encontramos atravesando una circunstancia en la que podemos aprovechar para nutrirnos de los estudios. Podemos aprovechar, como decíamos, para meditar, para desarrollar esos hábitos nuevos. La mediunidad, por favor, desarrollarla siempre dentro de la protección del núcleo de la casa espírita. Esto es algo muy importante porque si no podemos generar algún tipo de obsesión, ¿no? Podemos llamar a algún espíritu que pueda crearnos algún desequilibrio y bueno, pues crear una vinculación que luego será complicado, ¿no? de poder solventar. Entonces, la recomendación mía, por supuesto, es que esperemos a estar en el centro espírita para desarrollar esa mediunidad. Bueno, continuando justo con lo que comentabas en cuanto a la obsesión, comenzamos este segundo punto,
que teníamos pensado, ¿no? Con esta pregunta. ¿Está relacionada de alguna manera la locura, la depresión u otros problemas psicológicos con la mediunidad? ¿Estos pueden ser un tipo de obsesión? Bueno, permíteme una pequeña introducción a la enfermedad mental, porque necesitamos de algún modo conocerla, ¿no? La enfermedad mental puede tener unas causas exógenas, es decir, unas causas externas, como puedan ser, por ejemplo, pues un traumatismo cráneoencefálico que una persona puede haber sufrido, la existencia de un tumor o la ingesta inmoderada de alcohol o de determinadas drogas, ¿no? Narcóticos, psicotrópicos, a lo largo del tiempo que puedan crear una lesión cerebral. Tenemos luego causas endógenas, internas, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, una predisposición orgánica, ¿no? Que necesitamos desarrollar una encarnación con una determinada prueba y digamos que genéticamente recibimos pues esa lesión, digamos, en el propio cerebro, que puede ser congénita o desarrollarse después. Bien, es complicado a veces catalogar la enfermedad mental, diferenciarla de la obsesión, ¿no? Porque realmente los efectos son los mismos, pero las causas son diferentes. En el caso de la enfermedad mental, la causa, digamos, la encontramos en la propia persona. Sin embargo, en la obsesión ya existe la influencia perniciosa de un espíritu. En sí, la mediunidad no puede producir, ¿no? Este tipo de enfermedad mental. La mediunidad es neutra y lo único, dependiendo del desarrollo que hagamos de ella, pues sí que puede derivar en una obsesión que a la vez derive en enfermedad mental. Allan Kardec estableció la obsesión en 3 grados, ¿no? La obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Y al igual la enfermedad mental encontramos también neurosis y encontramos psicosis y podemos establecer incluso analogías, ¿no? Entre la propia obsesión y entre la propia enfermedad mental. Pero es muy importante, sobre todo desde los centros espíritas, que nosotros no elaboremos un diagnóstico profesional, que no realicemos un intrusismo en las áreas profesionales, aunque nosotros podamos tener nuestra opinión sobre la persona, ¿no? Siempre tenemos que respetar el tratamiento que la persona pueda estar realizando a nivel psicológico, psiquiátrico o médico, y que el centro espírita sea un complemento para auxiliar a esa persona, ¿no? Nunca introducirnos en temas profesionales. Bien, ¿cómo puede el centro espírita trabajar con una persona que sufre obsesión? Tanto desde la óptica del trabajador espírita, el encarnado, como de los desencarnados. Muy bien, bueno, es una pregunta muy interesante. Por supuesto, como estábamos diciendo, ¿no? Tenemos que acoger a la persona, tenemos que tener una atención fraterna donde la persona sea escuchada, ¿no? Y a partir de ese momento, desde el centro espírita, como decía, respetar los tratamientos que pueda estar llevando, pero sí la vamos a acoger desde ese momento en nuestro núcleo, vamos a darle todo nuestro cariño, vamos a interesarnos por esa persona, vamos a llamarla cuando lo necesite, vamos a escucharla las veces que sea, aunque nos cuente la misma historia varias veces, con cariño y con mucha caridad. Vamos a complementar esa necesidad a través del esclarecimiento de los estudios que nos da que hay una razón para todos nuestros sufrimientos y que realmente los tenemos que sobrellevar con resignación. Vamos a apoyar a estas personas a través de la terapia de los pases, ¿no? La fluidoterapia, donde ellos pues, van a poder reajustar poco a poco ese organismo. Vamos también a auxiliarles en la toma de agua fluidificada, ¿no? Poco a poco, pues todos este tipo de herramientas pues, van a ir ayudando a la persona que complementándola con su tratamiento, pues poquito a poco será auxiliada. Igualmente, los hermanos que puedan estar obsesándola van a recibir también auxilio en la casa espírita, porque como comentamos al principio, hay un equipo espiritual que se encarga del auxilio de todas estas personas. Lo que pasa es que no se pueden desvincular muchas veces. A veces hay vinculaciones tan poderosas que tiene que llevar su tiempo, ¿no? Y sobre todo tienen que tener un convencimiento absoluto ambos, ¿no? El obsesor tiene que saber perdonar a esa persona y la persona tiene que aprender también a realizar un cambio, ¿no? en toda su vida. Pues es de esa manera que nosotros desde el centro podemos auxiliar. Bien, en torno a uno de los trabajos, ¿no? Para ayudar a las personas que están obsesadas, que son los trabajos de desobsesión, ¿cómo se llevan a cabo en los centros espíritas?
Los trabajos de desobsesión dentro de las reuniones mediúnicas son los trabajos más delicados y los trabajos más complejos. Hablamos de que el espíritu necesita perdonar, necesita disculpar. El espíritu trae poderosas razones, porque muchas veces hay una causa que está vinculada al pasado. Los que ahora son verdugos pueden haber sido víctimas en el pasado. Entonces, pues ellos muchas veces están arraigados a esos deseos de venganza, ¿no? Y por eso se produce esa simbiosis, ¿no? Vibratoria tan fuerte, porque realmente ellos quieren tomarse la justicia por su mano. Entonces, en estos trabajos de desobsesión, se trata de llevar a estos hermanos al entendimiento de que lo que están realizando, la venganza no les está dando ni mucho menos la armonía ni la felicidad. Llevarles a perdonar, ¿no? A perdonar a esta persona. Por supuesto, se utilizan herramientas, ¿no? Los mentores espirituales utilizan herramientas fantásticas para auxiliarnos, ¿no? Nosotros, como decía, pues somos el último eslabón de esa gran cadena. Muchas veces utilizan el despliegue de imágenes donde ellos se visualizan en el pasado. No son imágenes como podamos ver en las televisiones, sino que son imágenes recogidas de su propia conciencia y proyectadas como si fuera un holograma, ¿no? Perfectamente nítidas, donde pueden oler y sentir y posicionarse en ese mismo momento del pasado. Ellos se ven con otra cara, con otro cuerpo, y al principio incluso lo niegan. Ellos llegan a negar, dicen, ¿y por qué me pones estas imágenes? Es horrible lo que está haciendo esa persona. Pero luego tocan un resorte los mentores y se quedan callados, se reconocen. Y entonces es cuando se quedan reflexionando acerca de que todo lo que sucedió tiene su porqué. Ellos también actuaron así en el pasado. Cuando ya están sensibilizados, en la mayor parte de los casos, y con el auxilio, ¿no?, que podamos nosotros ofrecer, llevándole a un recuerdo bonito, un recuerdo de su infancia, donde la figura, que normalmente suele ser de polaridad femenina, suelen ser madres, suelen ser abuelas, y entonces se presencian en las reuniones esas madres y esas abuelas, y es cuando estos hermanos se derrumban, cuando estos hermanos comienzan a llorar, son escenas muy emotivas, ¿no?, en las que realmente renuncian ya a esos sentimientos de odio y comprenden que tienen que abrazarse, ¿no?, a la vibración maravillosa del amor. Bueno, un espíritu obsesado o un encarnado obsesado puede ver limitado su libre albedrío, y con respecto también a ese punto, ¿no? ¿Puede llevarse a cabo una desobsesión al margen de la voluntad del obsesado? Bueno, el libre albedrío realmente siempre lo va a tener, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor pues alguna limitación puede tener pues fruto de esa obsesión, ¿no? Realmente nosotros las personas somos los que tenemos finalmente la llave, ¿no? Es decir, nosotros somos los que abrimos las puertas, nosotros somos finalmente con nuestros actos los que hemos provocado esas obsesiones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, primeramente, conociendo la doctrina espírita, conociendo que hay una razón para nuestros sufrimientos, es cuando verdaderamente comprendemos y cuando ya no queremos apartar a sus hermanos, no sentimos un odio, un rencor, sino al revés, lo que sentimos es una tremenda necesidad de que nos perdonen, ¿no? Necesitamos ese perdón, oramos, empezamos a orar por ellos, empezamos a invitarles a que estudien junto a nosotros, empezamos a considerarles nuestros hermanos. Y al final ellos, a raíz de ver nuestros cambios, también se van sensibilizando, ¿no? Los centros espíritas, a la segunda cuestión, pueden, por supuesto, trabajar sin que la persona lo sepa, ¿no? Nosotros podemos disponer de un determinado nombre y los espíritus, los mentores del centro, pues pueden, digamos, buscar información y poder trabajar en este caso de desobsesión sin necesidad que la persona lo sepa, ¿no? Es una verdadera bendición el poder sentir que podemos tomar parte, ¿no?, de estos trabajos tan benditos y que tanto nos ayudan, ¿verdad?, a desarrollar esa humildad, ese amor que tanto necesitamos, ¿verdad? Bueno, en torno al día a día, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no caer en los influjos de estos espíritus que se encuentran realizados en el mal, como seguramente nosotros también hemos estado? Sí, realmente, bueno, estamos inmersos en una inmensidad de vibraciones de todo tipo constantemente, ¿no? Y nosotros, bueno, pues aunque no tengamos una mediunidad
ostensible, unos la tienen, otros no, pero todos realmente estamos, como decía Allan Kardec, recibiendo las influencias de los espíritus. Entonces, bueno, cuando nosotros nos llega una influencia, un pensamiento negativo, pues nos llega y podemos darle cabida en nuestro campo mental y digamos que sea como la bola de nieve que poco a poco se va haciendo más grande. O podemos simplemente dejar que entren por una ventanita y abrir otra y que se marchen. Es decir, observar a lo mejor esos pensamientos, quedarnos a coger los que sean positivos, los que sean constructivos para nosotros y los que no, dejarlos marchar. Porque si al final acogemos esa influencia, ese pensamiento, es donde finalmente ellos pueden empezar a trabajar y pueden crear una serie de vínculos. Entonces, se trata de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como nos dice la maravillosa pregunta 919 del Libro de los Espíritus. Todas las noches hacer esa reflexión de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros actos, con la finalidad de ir mejorándonos cada día, de ir conociéndonos, de saber dónde tenemos que trabajarnos. Y será a través de la vigilancia que podremos evitar las obsesiones. El mayor antídoto para la obsesión es la prevención, es la profilaxis. Es uno de los grandes males de la humanidad y realmente un mal bastante desconocido por las ciencias médicas. Espero que en el futuro, cuando sea conocida esta gran lacra, ¿no? Pues puedan hacerse terapias holísticas donde se atienda a la persona encarnada y a la vez también se atienda a los desencarnados que están igualmente necesitados de asistencia. Bueno, vamos a acabar esta parte cerrada, entre comillas, porque tú no sabías las preguntas. ¿Pueden existir trabajadores espíritas en las reuniones mediúnicas, como ya hemos hablado, que están obsesados, ¿no? ¿Puede esto influir en las mismas? Bueno, por supuesto que sí. De algún modo, pues ya le compete al centro espírita, ¿no? El adecuado conocimiento, la organización y el seguimiento también del propio grupo mediúnico, ¿no? Porque realmente una vez que está establecido el grupo mediúnico no tiene que terminar el trabajo de estudio, no tiene que terminar el trabajo de reflexión. De hecho, es muy necesario que el grupo mediúnico, además de para la reflexión de lo que ha acontecido en la propia reunión, tenga otro tipo de reuniones donde puedan establecerse diálogos, ¿no? Donde las personas puedan realmente emitir su sentir. Porque muchas veces estos grupos mediúnicos están muy sujetos a ataques de determinados espíritus que se encuentran, ¿no? en una frecuencia no demasiado buena que tratan de disgregar, tratan de que estos trabajos de amor pues que no se realicen. Entonces tenemos que tener una gran vigilancia, ¿no? de nuestros pensamientos y tenemos que tener una gran confianza en ese grupo. Entonces cuando veamos un hermano que podamos tener pues algún tipo de inquietud, ¿no? con respecto a su conducta, pues aprovechar esas reuniones, esos encuentros para hablar con él, para que él pueda expresarse y ser muy sinceros, ¿no? Muchas veces tenemos alguna susceptibilidad de uno con otro o nos empieza a llegar algún pensamiento con respecto a otro. Todo esto lo tenemos que manifestar y tenemos que tener la confianza de hablar en el propio grupo precisamente para que podamos detectarlo a tiempo, ¿no? Porque cuando no tenemos esa confianza y ese diálogo, al final se van quedando las cositas ahí y pueden aflorar al final de manera ya irreversible, ¿no? Entonces tenemos que tener este estudio en el grupo mediúnico constante y estas reuniones donde podamos tener oportunidad de hablar. Bueno, ahora vamos a comenzar el espacio de preguntas para todas las personas que queráis hacer una pregunta a Alfredo. Bueno, como ya nos ha comentado Santi, podéis hacerla a través de Zoom o a través de Facebook, siempre que estén dentro de la temática de hoy, que es mediunidad y obsesión, y sentidos libres en preguntar, ¿vale? Tenemos ya varias preguntas, por lo que, Santi, cuando quieras. Sí. Hola de nuevo. Una pregunta que nos llega es en torno de, en casa ocurren manifestaciones espirituales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es una pregunta que realmente nos llega en muchas ocasiones, ¿no? a los centros espíritas. En ocasiones llegan manifestaciones ostensibles que pueden ser, digamos, de carácter material, ¿no?
como puedan ser los movimientos de objetos, aperturas de puerta, caídas de objetos. En otras ocasiones, pues las personas presencian a lo mejor a la imagen de algún espíritu, algún familiar. Muchas veces estos son llamadas de atención, ¿no? Pueden ser incluso espíritus familiares que pretendan de algún modo hacerse oír o pretender que la familia no pues les atienda. Entonces, lo más importante es el acometer el estudio de la doctrina espírita. Si tienen posibilidad, acudir a un centro espírita, porque allí va a ser donde vamos a poder atender mejor todas estas cuestiones. Todo lo que traten ustedes de realizar, de muchas cosas que se dicen, de conjuros, de hierbas, de cosas que para expulsar a los espíritus no van a funcionar, e incluso ellos pues puede hasta resultarles divertido, ¿no? Todo aquello que podamos realizar en este aspecto. Entonces yo invito a las personas a que cuando tengan algún tipo de fenómeno, ¿no? Pues que acudan a un centro espírita y seguramente allí pues les van a indicar lo más adecuado para cada caso. Gracias, Alfredo. Pues pasamos otra pregunta. Creo que la va a hacer Paloma. Paloma, cuando quieras. Hola, buenas noches. Nos preguntan, ¿por medio de la meditación, podemos por medio de la meditación recibir inspiraciones de los espíritus? Gracias. Gracias. Bueno, pues por supuesto que sí. Realmente tanto la meditación como la mediunidad son estados alterados de conciencia, donde nosotros realmente nos estamos ubicando, estamos elevando nuestra vibración y podemos sintonizar con espíritus pues, que pueden ofrecernos su guía y sus consejos, ¿no? Todos tenemos un hermano mayor, un espíritu guía, que está deseando que nos sintonicemos con él, que está tratando en todo momento de aconsejarnos para que tomemos las mejores decisiones, siempre sin alterar nuestro libre albedrío, porque ellos van a invitarnos, nunca van a imponernos. Invito nuevamente a que ustedes practiquen la meditación porque es una de las herramientas fundamentales para poder adquirir más armonía en nuestras vidas. Pregunta Alfredo, querido amigo y tocayo, ¿cómo actuar en un centro espírita cuando viene una persona con una mediunidad ostensible, pero que lo que pide es que le quiten eso? ¿Qué podemos aconsejarle a estas personas? Bueno, más que aconsejarles, podemos invitarles al estudio de la doctrina espírita, porque desgraciadamente la mediunidad no es algo que podamos quitar o poner, ¿no? Cuando nosotros queramos o las propias personas del centro podamos poner o quitar, ¿no? Realmente es una facultad orgánica que puede venir por alguna expiación, puede venir por alguna prueba que tengamos que desarrollar o en los casos más raros puede ser una misión, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer comprender a la persona es que la mediunidad es una bendición que bien desarrollada le va a suponer un avance muy grande en esta encarnación y tratar de quitarle sobre todo ese miedo, porque muchas veces emiten este deseo pues por el miedo que sienten, ¿no? Entonces, una vez que son esclarecidos, una vez que son conducidos al estudio, poco a poco se empiezan a relajar, se empiezan a tranquilizar y empiezan a ver la mediunidad como lo que realmente es, ¿no? Que es una oportunidad de servicio y una oportunidad de caridad maravillosa. Bueno, vamos a ir acabando ya con una pregunta que va a hacer Santi. Santi, cuando quieras. Sí, aquí hay otra. Muchos centros realizan en el mismo espacio las conferencias y la reunión mediúmnica. ¿Esto afecta de alguna forma el trabajo? Muchas gracias, Santi, muchas gracias a la persona que ha realizado la pregunta. Bueno, esto es una cuestión que realmente a veces, pues por el propio espacio, por los propios medios que tienen los centros espíritas, no hay posibilidad de tener dos salas diferentes. Lo idóneo es que se realicen en espacios diferentes, pero no es una imposibilidad el hecho de realizar en el mismo lugar las reuniones mediúnicas y las reuniones que se puedan realizar de estudios, ¿no? Porque realmente los mentores se encargan antes de cada reunión de la ionización del ambiente, la limpieza del ambiente, se encargan también de la ozonización. El ozono libera todas las partículas mentales, ¿no? Nocivas que puedan existir, que de por sí en un centro ya es raro, ¿no? Porque al estar realizando siempre estudios encaminados al desarrollo, ¿no? moral, pues normalmente las psicosferas suelen estar bastante limpias.
pero que no se preocupen porque siempre los mentores tienen las herramientas necesarias para limpiar esos espacios y adecuarlos para las reuniones mediúnicas cuando sea el momento necesario. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Especialmente, terminamos aquí la entrevista, especialmente por, bueno, pues, por afrontarte a un tema tan complejo, con tantas variables, tan profundo y sobre todo sin ningún tipo de pregunta previa para que supieras por dónde ir, ¿no? También dar las gracias a todas las personas que nos están viendo, que he apuntado más o menos 48 personas en Zoom, 31 en Facebook y todos los que nos van a ver en YouTube, que seguro que serán muchísimos. Muchas gracias y cerramos por aquí. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión de la revista y a todos los que han estado presentes. Muchísimas gracias y muchísima paz.